Hola chicos, buenas tardes. Vamos a comenzar con la primera actividad de este semestre de literatura. La primera actividad se llama así, la literatura. Entonces, vamos a ver ahorita cómo queda, pero antes vamos a especificar cómo debe ser la primera pantalla, la primera página de su cuaderno de literatura. Eh, Suponiendo que esta sea la primera página, pues quedaría así como lo están viendo ahí en la pantalla. El grupo arriba, luego abajo a la izquierda, su nombre completo. Yo aquí puse el mío de ejemplo, no vayan a poner el mío, por favor. Y luego la fecha de hoy, que sería 15 de febrero de 2022, miércoles 15 de febrero de 2022. Luego ponemos el nombre de la materia y el primer periodo, porque estamos empezando el primer periodo. Después abajo ponemos los aprendizajes esperados y tres aprendizajes esperados. Identifica la literatura como arte, reconoce el género narrativo y analiza las características de la fábula y la epopeya. Eso va a ser los aprendizajes esperados de esta parte. Entonces, eh, lo primero es identificar la literatura como arte. Entonces, esta sería la primera página. Ustedes acomódenlo con su creatividad, ¿verdad? Combinen colores, por lo menos dos colores. No tienen que poner un cuadrito así como este, yo lo puse nada más por adornarle un poco más, pero ustedes acomódenlo como les guste. Es importante que esta sea una página completa, porque es lo que va a marcar el inicio de sus actividades del primer periodo. Así que tengan mucho cuidado con eso y que esta página quede lo mejor posible. Luego, a la vuelta, vamos a escribir, pero no en la página izquierda, vamos a escribir en la página derecha. Esta página izquierda es la de la carátula o separador, como le quieran llamar, portada del primer periodo. Entonces, detrás de ella no escribimos nada, la dejamos en blanco. Y comenzamos con la actividad número 1. Otra vez ponemos el número del grupo, su nombre, que yo aquí puse el mío, repito, no vayan a poner mi nombre. Y luego la fecha de hoy, miércoles 15 de febrero de 2022. El primer título que debe tener es el de actividad 1, porque estamos comenzando con la actividad 1. Cada actividad lleva un número y cada actividad lleva varios subtemas, como en este caso, por ejemplo, el primer subtema es la literatura. Así lo van a acomodar con letra grande, actividad 1, y luego con letra grande la literatura, que abarque, así como están viendo en el cuaderno, de tamaño grande. Como aquí los renglones pues son simulados, no tienen el tamaño original, a ustedes les debe ocupar más o menos como dos renglones cada título, hasta tres renglones cada título, actividad 1 y la literatura. Y luego ya después de eso comienzan a escribir. Aquí les voy a mostrar la hoja de las instrucciones, esta la van a tener ahí en Classroom. Viene primero el título actividad 1 y luego el subtítulo la literatura o el primer tema la literatura. Lo que está en rojo no lo van a copiar, son instrucciones que yo pongo ahí por si acaso alguien no llega a ver el video, pues la mayoría de las instrucciones están ahí. Lo mejor es que pues vean el video este que estoy grabando porque es la explicación de cómo van a hacer esta actividad número 1 con los tres subtemas que tiene. Entonces, si acaso alguien no pudiera ver la grabación, pues aquí en color rojo están las instrucciones, pero esas no se copian en el cuaderno. Copien solamente lo que esté en color negro. Por ejemplo, aquí dice número 1, frase que más me llamó la atención de la lectura, la literatura como expresión artística. Y acá en su cuaderno, pues así empieza, ¿verdad? Frase que más me llamó la atención, etcétera. Así es como lo deben acomodar. Entonces, actividad 1 del lado derecho. Ya lo que sigue, pues van escribiendo del lado derecho, del lado izquierdo, como vayan ocupando su cuaderno. Pero cada actividad la comenzamos del lado derecho. ¿Ok? Si la página del lado izquierdo no tiene escrito nada, así la dejamos en blanco.
hasta que comencemos con esta. Pero a partir de aquí, ya las siguientes páginas las llenamos todas, no vayan a dejar páginas en blanco, es nada más cuando empezamos una actividad nueva. ¿Ok? Bueno, entonces aquí tenemos la hoja de instrucciones, esta la van a tener en Classroom y además tenemos el libro de texto, que este es el libro de texto. Aquí está. Ustedes también lo tienen ahí en la biblioteca en Classroom, es este libro, Literatura 1, pero vamos a empezar aproximadamente en la página 20. Así que vamos a regresarnos a la página 20, que es esta de aquí. ¿Ok? De acuerdo a la hoja de instrucciones, así nos lo dice. Abre tu libro de texto Literatura 1 en la página 20 y lee el apartado La literatura como expresión artística, que es este apartado que está aquí. La literatura como expresión artística. Hay que leerlo, hay que leer este apartado porque luego nos dice, escribe la frase que más te llame la atención. O sea, de este texto copia, literalmente, así copia una frase, la que tú quieras, la que más te llame la atención. Y la escribes aquí en esta parte. Recuerden borrar lo que está con color rojo, no lo copien. Son instrucciones que yo les pongo. Entonces, esto de rojo lo borras y escribes la frase que más te ha llamado la atención. Usen dos colores, de preferencia no usen el color rojo porque recuerden que yo reviso, corrijo y califico con color rojo. Entonces, para que no se confundan lo que yo les anoto, las correcciones que yo les hago, con lo que ustedes escriban, no usen de preferencia el color rojo. Usen negro, azul, ahí por ahí traen otras plumas de colores o marcadores de colores, úsenlos, pero el rojo traten de no utilizarlo. Bien, ya que escribieron la primera frase o la frase que aquí se nos está pidiendo, pasamos a la siguiente instrucción que nos dice, enseguida lee el texto Las Bellas Artes de la página 21. Entonces vamos a la página 21 y aquí está. Esta es la página 21 con el texto Las Bellas Artes. Aquí está el texto Las Bellas Artes. Luego, ¿qué vamos a hacer? Primero, pues leer el texto, Las Bellas Artes, y luego dice la instrucción, completa el siguiente cuadro de acuerdo con el ejemplo. O sea, las bellas artes las captamos con nuestros sentidos, con la vista, con el tacto, con el gusto, con el oído. Empleamos los cinco sentidos para captar las bellas artes. Entonces, aquí se trata de que cada una de las bellas artes analicemos qué medios utiliza para proyectar su significado y luego nosotros qué sentido de nuestros cinco sentidos utilizamos para captar ese mensaje. Por ejemplo, la pintura. ¿Qué utiliza la pintura o qué medios utiliza la pintura para enviar su mensaje? Pues los colores. Los pintores usan colores, independientemente del material del color. O sea, puede ser agua, puede ser aceite, óleo, o puede ser algún otro tipo de material para reflejar un color, porque pues ahora hay muchas variedades de materiales. Hay quien usa, lo he visto, ¿verdad? Botellas, hay quien usa, perdón, vidrios rotos. He visto cómo dibujan en un vidrio, en un cristal, digamos como el de una ventana de una casa. Algo le ponen al cristal para que no se despedace, pero van golpeando y con el color blanco de lo roto del vidrio hacen dibujo. Entonces, en este caso, la pintura en general utiliza colores. Y ahora, ¿qué sentido superior o qué sentido de nuestros cinco sentidos utilizamos para captar los colores? Pues la vista. O sea, con la vista captamos los colores. Así van a completar este cuadro. Eh, para la música, mm, pues, ¿qué medios utiliza para mandar su mensaje? Pues los sonidos, ¿verdad? Los sonidos, la música son sonidos. ¿Y cómo captamos los sonidos? Pues ustedes aquí le ponen qué sentido superior utilizamos, que pues puede ser el oído, ¿verdad? Y así, cada una de las artes la van a completar. Por ejemplo, pues aquí le ponemos música, se utilizan los sonidos.
como medio para enviar su mensaje artístico. ¿Cómo los captamos nosotros? Pues con el oído. El oído. Ahí está. Así completen este eh, siguiente listado de las bellas artes. Pudiera ser que algunos, algunas artes utilicen varios medios o que utilicemos también varios sentidos para captar. Ustedes hagan esa reflexión a ver qué es lo que pueden completar de esta tabla. Sí se requiere que se analice porque, por ejemplo, la escultura, que es algo sólido, em, para crear algunos monumentos, pues, ¿cómo los captamos? ¿Con qué sentido los captamos? Y la escultura, ¿qué medio utiliza para enviarnos el mensaje con esa escultura? Revisen, analicen, reflexionen y complétenlo, ¿ok? Luego, nos dice aquí, lee el apartado de la literatura en la página 25. Entonces, estamos en la 21, vamos a irnos a la página 25, que es esta de aquí, página 25. Y nos dice que leamos el apartado la literatura. Ya una vez que leamos este apartado, las instrucciones nos indican que inventemos una frase con nuestras propias palabras sobre lo que significa la literatura. En otras palabras, expliquen con sus propias palabras lo que ustedes entienden que es literatura, con sus propias palabras. ¿Qué significa literatura con sus propias palabras? Y pues lo escriben aquí, ¿verdad? Escribe una frase con tus propias palabras del significado de la literatura, explicar con sus propias palabras. Pero dice una frase para que no sea algo muy largo, o sea, no pongan, no echen mucho rollo, tiene que ser algo corto. ¿Qué es la literatura? En un renglón, por decirlo así, o en un renglón y medio, expliquen qué es literatura. Está sencillo, nada más que lean muy bien este apartado, porque aquí explica de manera más o menos larga o medianamente larga qué significa la literatura. Comienza desde la raíz latina, ¿verdad? Litera o litere, que significa letras, ¿verdad? Esto aquí lo empieza a explicar. Los vocablos latinos, pues así son, ¿verdad? Son medio raros, pero se parecen a nuestras palabras. Y aquí nos da la raíz, ¿verdad? Litera o litere. Lean bien estos 6, 7 renglones para que hagan su propia explicación de lo que es la literatura. Luego pasamos al segundo tema. Este segundo tema, funciones del lenguaje, pues depende de dónde terminen. O sea, van a ocupar una página, 2 páginas, no lo sé, pero si terminan, dejen aquí, por ejemplo, si terminan en la página derecha, digamos, pues continúen escribiendo a la izquierda. No dejen páginas libres, nada más lo hacemos cuando empezamos la actividad, pero en los temas no dejamos páginas libres. Entonces, si es necesario escribir del lado izquierdo, escriban del lado izquierdo si les quedó espacio. Nada más tengan cuidado de hacerlo en grande, que el nombre del tema, como en este caso, funciones de la lengua, vaya del tamaño grande, casi abarca todo el ancho del cuaderno. Se tiene que ver muy bien, que a la hora que abran el cuaderno, lo primero que resalte sea el nombre del tema que se está viendo. Entonces, si es del lado de la página izquierda o si es del lado de la página derecha, no importa, siempre y cuando ocupemos los espacios que corresponden. Si la página izquierda, por ejemplo, ya se ocupó una parte, bueno, no empiecen en la página izquierda, empiecen en la página derecha. ¿Sí? Igual, si la página derecha se ocupó a la mitad, pues denle vuelta al cuaderno y empiecen a escribir en la parte derecha. Es decir, que esté en la parte superior, porque vamos a poner el número del grupo, el nombre y la fecha de hoy. Entonces, se trata de organizar el cuaderno de la mejor manera posible. Y eso es una buena presentación, de manera que no estemos poniendo el nombre de un tema a mitad de la página, sino que siempre empiece en la parte de arriba. ¿Ok? Bueno, entonces continuamos. Funciones de la lengua. ¿A qué se refiere esto? Pues miren, el lenguaje lo utilizamos de acuerdo al lugar en el que hablamos. Aquí viene una explicación muy breve que les puse ahí, que la tomé del libro, pero con mis palabras.
El lenguaje lo utilizamos de acuerdo con lo que queremos lograr. Depende de lo que yo quiera hacer con mi lenguaje. Se llama intención comunicativa. ¿Qué quiero comunicar? Por ejemplo, si quiero comunicar emociones, escribo de una manera. Si quiero platicar con una persona, escribo o hablo de otra manera. Si me ponen a exponer un tema en la clase, pues mi forma de expresarme va a ser diferente. Fíjense, ahí hay tres diferentes formas de expresarme porque son tres diferentes funciones del lenguaje. No es lo mismo hablar de mis emociones, de mis sentimientos, que platicar con un compañero o platicar con un familiar, con mi papá, con mi mamá, o exponer un tema en clase. Son tres situaciones diferentes y se utilizan de manera diferente el lenguaje. A eso se le llama funciones del lenguaje y dependen de la intención comunicativa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí viene el número uno. Nos dice, copia en tu cuaderno el cuadro funciones del lenguaje de la página 30. Vamos al libro y nos vamos a la página 30. Aquí recorremos hasta la página 30, que es esta de aquí. Y viene este cuadro funciones del lenguaje. Aquí vienen nada más tres funciones del lenguaje. Yo aquí les muestro este apartado, este cuadro que tomé de internet, no es mío, miren, aquí está en internet, aquí está, yo lo que hice fue buscarlo como funciones de lenguaje. Creo que ahí no se ve, lo voy a bajar para que se vea. Aquí está funciones de lenguaje, yo de aquí lo tomé de Google, nada más escribí y me apareció todo esto y lo tomé de aquí. En la página se llama las funciones del lenguaje, guión escolar, guión medio, ABC color, o sea, de ahí está. Yo nada más tomé este cuadro de concentrado de información para explicarles aquí esto. Miren, aquí dice funciones del lenguaje, estas son las que están aquí. Y luego finalidad u objetivo de esta función, aquí está explicado. Y luego ejemplos, pues ven aquí algunos ejemplos. Si hablamos de la función del lenguaje, la función que se llama emotiva, pues esa sirve para expresar sentimientos, para expresar lo que está sintiendo una persona. Si hablamos de la función apelativa o que también se llama conativa, pues aquí lo que queremos hacer es influir en la persona que nos está escuchando para que haga algo, ¿sí? Por ejemplo, si yo le digo a alguien, te toca limpiar el salón, por favor, barre antes de que nos vayamos, esa es una función conativa o apelativa porque le estoy pidiendo que haga algo. También debería ser ordenar, pero puede ser pedir u ordenar algo. Por ejemplo, aquí dice, es urgente que limpies ese yuyal, bueno, no sé qué será yuyal, pero aquí viene esta expresión. El dengue nos está acabando. Eh, es un ejemplo que yo, como no, ese no lo entiendo, por eso les explico uno mío. Si yo le digo, cierra la ventana, por favor, es función conativa, porque te estoy pidiendo que hagas algo. Si te veo que no estás haciendo nada y te pregunto, ¿no tienes trabajo? Y me dices, sí, sí tengo trabajo. Y bueno, pues ponte a hacerlo. Esa indicación de ponerte a hacerlo es función conativa. Luego, la función representativa o referencial, que es la que conocemos, acá está referencial, mire. Se trata de transmitir información. Esto es nada más, perdón, eso de transmitir información es como, por ejemplo, cuando expones una clase, estás dando información, o cuando en un noticiero están dando una noticia, pues nada más están transmitiendo información. Lo conocemos como función referencial, que es una de las que vienen aquí en el libro de texto. En el libro de texto viene la referencial, la emotiva y la apelativa. La emotiva pues ya la explicamos y la apelativa. Aparte viene la estética o poética. Por ejemplo, cuando recitamos un poema o cuando decimos una frase para impresionar a un chico o una chica, pero una frase bonita, eso es la función estética o poética. Aunque no estemos escribiendo un poema, si le decimos a alguien, tu pelo está muy bonito, te lo arreglaste, parece como si fuera nuevo, no sé, algo así, una expresión para un chico, una chica. Luego tenemos la función fática o de contacto, que es cuando estamos dialogando. Esta es la que utilizamos o leemos en los libros cuando hay diálogos.
cuando pregunto algo y me contestan, o cuando me preguntan algo y me contestan. Eso es la función fática. Luego, la función metalingüística, pues la vimos ahora con el curso de Planea, que es cuando estamos utilizando el lenguaje para analizar el lenguaje. Por ejemplo, yo les digo, el sustantivo es el que en una oración nos indica de qué o de quién estamos hablando, que puede ser una planta, puede ser una persona, puede ser una cosa. Eso es una función metalingüística, porque estoy utilizando el lenguaje para explicar el lenguaje. Eso se llama así metalingüística. Entonces, ¿qué van a hacer con esto de aquí? Pues ahí en la instrucción nos dice que copiemos el cuadro. Este cuadro lo copiemos porque vamos a tener las tres funciones principales que vamos a ocupar en este ejercicio. Por eso no les pido que copien este otro de acá, ¿verdad? Nada más se los muestro para que sepan que hay más funciones del lenguaje y aquí lo dejamos por lo pronto. Entonces vamos a copiar este cuadro con tres funciones en el cuaderno. Aquí lo vamos a copiar. Y luego, ya que lo copiemos, pasamos al número 2, que es realizar la actividad 5 de la página 31. Pues aquí nos vamos a la página 31, que es esta de aquí, página 31, y vamos a copiar estas frases. Copiamos desde aquí, dice, lee las siguientes frases y partiendo de tu experiencia, identifica tu intención comunicativa. O sea, vas a decir, si esta frase de aquí, déjame, tengo roto el corazón, es referencial, emotiva o apelativa. Y tú vas a escribirle aquí, en esta línea, referencial, emotiva, apelativa, cuando lo copies en el cuaderno aquí. La línea la pueden poner, pero lo que se trata es que subrayen más bien la respuesta. Si yo digo en esta frase, me siento frustrado con esta calificación, pongo la respuesta y la subrayo, no tienes que poner toda la línea así completa. Pero hay que copiar la actividad 5 completa hasta aquí, o sea, hasta el número 10. Desde la instrucción hasta el número 10 es lo que vamos a copiar en este punto número 1. ¿Sí? Perdón, en el punto número 2. Copio las frases de la página 31 y aquí lo hacemos. Esto sería el segundo tema. ¿Cuál es el tercer tema? El lenguaje literario. Vamos a tener 4 temas en esta actividad. Los dos primeros son cortitos, ya el segundo, del tercero, perdón, y el cuarto se alargan un poco más, pero vamos a ver el tercero. Entonces, igual hay que escribir lenguaje literario, como aquí escribimos eh, las funciones de la lengua. Si te cupo en una página, aquí, bueno, pues acá empieza el otro tema, ¿verdad? Este, empiézalo acá de este lado. Depende de dónde termine. Pero debe ir grande el título, que en este caso es lenguaje literario. ¿De qué se trata aquí el lenguaje literario? Bueno, de las funciones del lenguaje que utilizamos, que son, ya vimos que son varias, vamos a concentrarnos en un tipo de lenguaje que es el lenguaje literario. No vamos a ver las otras, porque como nuestra materia es literatura, pues vamos a enfocarnos en lo que se llama lenguaje literario o lenguaje connotativo, que es el lenguaje figurado. Ahorita lo vamos a explicar un poquito y luego van a hacer sus actividades. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y nos pide la instrucción de que vayamos a la página 33 del libro. Vamos a cambiarnos a la página 33, que es esta de aquí. Subrayé algunas cosas para que podamos concentrarnos. Nos dice página 33, dice, lee los apartados marcas de literariedad y lenguaje literario, que es esta de aquí, marcas de literariedad y lenguaje literario. ¿Qué explica aquí? Ustedes lo leen. Yo voy a explicar así brevemente de qué se trata. Literalidad, aquí se lo subrayé, es el valor literario de un texto. O sea, es un texto que se utiliza para comunicar pensamientos, emociones, pero de una manera, digámoslo así, bonita. No como hablamos todos los días, sino el lenguaje, pero un poco más adornado, más arreglado, dependiendo de la situación que quiero comunicar. Si voy a comunicar una tragedia, pues el lenguaje que voy a utilizar
va a ser con adjetivos que especifiquen mi tragedia, ¿verdad? De dolor, de tristeza, de llanto, de depresión, de drama. Si voy a comunicar otra cosa que sea un poquito más alegre, pues voy a utilizar otro tipo de palabras. Pero todo lo que vaya a comunicar, de acuerdo a este concepto, es un lenguaje en sentido figurado y arreglado de manera que se lea o se escuche bien, que se escuche bonito o muy propio. Esa sería la literalidad. Y luego, el lenguaje literario, pues es lo que conocemos como lenguaje connotativo. O sea, en la literatura empleamos el lenguaje, pero con muchas comparaciones, de manera muy figurada. El lenguaje literario no es directo, sino que habla de una forma en que emplea comparaciones, como cuando dice el terremoto que ocurrió en la Ciudad de México fue devastador. Eh, es una tragedia parecida a la Segunda Guerra Mundial. Estamos empleando expresiones en sentido figurado, porque el terremoto no fue una guerra, pero la destrucción del terremoto se parece a la de una guerra. Comparamos, hacemos comparaciones, hacemos metáforas en el lenguaje literario porque ese es el lenguaje connotativo, no es un lenguaje directo, sino que es un lenguaje que utiliza muchas formas de expresión muy específicas de forma figurada o de forma comparativa. Bien, entonces aquí nos pide que leamos esos dos apartados. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esos dos apartados? Bueno, vamos a ir a la página 34, aquí nos dice, y hacer la actividad, bueno, leer la tabla de la página 34, que es esta de aquí, unos ejemplos de lo que es el lenguaje connotativo, el lenguaje comparado con el lenguaje denotativo. Vamos a ver, para explicar un poquito más de qué se trata el lenguaje connotativo. La palabra corazón en el lenguaje directo o el lenguaje denotativo, pues se refiere a nuestro órgano muscular, o sea, tal cual. ¿Qué es el corazón? El órgano muscular. Pero en la literatura, como utilizamos un lenguaje connotativo o figurado o metafórico, el corazón significa el amor. Y aquí hay un ejemplo, dice, mi corazón se salió de mi pecho para alcanzarte. ¿Quiere decir que mi pecho se abrió, se desgarró y mi corazón se salió y yo me morí? Pues no, porque no estamos hablando del corazón como un órgano muscular, de acuerdo al lenguaje denotativo o directo. Estamos hablando de manera figurada o de manera metafórica, de acuerdo al lenguaje connotativo. Mi corazón se salió de mi pecho, o sea, es tanto el amor que tengo que siento que se sale de mi pecho y llega a ti y tú sientes el amor que te tengo. Eso es lo que significa este lenguaje literario, ¿verdad? Otro ejemplo, ustedes analizan todo, ¿verdad? Pero vamos a ver, el otoño. En el lenguaje directo o denotativo, el otoño es una estación del año. Es la que ocurre durante los meses de octubre, noviembre, diciembre. Ese tiempo en el que ocurre. Eh, Vamos a suponer que queremos hablar de la vejez, pues lo que puedo utilizar en un lenguaje connotativo o figurado es la palabra otoño. Aquí hay un texto literario como ejemplo, dice, me llegó el verdadero amor en el otoño de mi vida. ¿Qué quiere decir esa expresión? Bueno, que a lo mejor tengo 50 o 60 años y me enamoré, dice, bueno, yo ya no soy un joven, estoy en el otoño de mi vida, tampoco que sea un anciano, por eso no se emplea aquí la palabra invierno. En el invierno de mi vida sería cuando estoy muy viejito, pero en este caso el otoño habla de la edad madura, digamos 50 años, 70 años, antes de ser oficialmente un anciano, que va por ahí como por los 35 años, ¿verdad? Pero como ocurrió antes de eso, pues es el otoño de mi vida. Noten que si dijera invierno, estaríamos pensando en una persona que ya tiene más de 65 años. Una persona, digamos, que se enamora o que encuentra pareja a los 70 años, pues ahí diríamos que le llegó el amor
en el invierno de su vida. Esa es la diferencia entre el lenguaje denotativo o directo y el lenguaje connotativo o metafórico o lenguaje figurado que se utiliza en la literatura. Entonces hay que realizar esta actividad, leanla completa, y luego nos dice que que hagamos la actividad 5 de la página 31. O sea, nos vamos a regresar porque ahí hay una actividad en la página 31. Pues ya se regresan y completan la actividad, que es esta de actividad que ya habíamos mencionado. Luego, en el número 2 nos vamos a la página 37 y 38, que esta es la que yo creo que yo quería decir, ¿verdad? Pero ya por estar pensando en el otoño y en el invierno, se me fue. 37 y 38, esta que está aquí. Van a leer, sí es esta, van a leer este fragmento de una sonatina de Rubén Darío y luego van a contestar las preguntas. Tomen en cuenta que deben leer muy bien esta sonatina, bueno, es un fragmento. Léanlo muy bien porque todo está en lenguaje figurado, entonces a lo mejor a la primera no lo van a entender. Por ejemplo, dice aquí, de acuerdo con el poema, ¿por qué la princesa quiere ser golondrina o mariposa y tener alas ligeras? O sea, ¿será que está loca o estará ebria o drogada? Pues no, no, porque quiere ser golondrina o mariposa, pero en sentido metafórico, en sentido figurado. Entonces, lean muy bien de qué se trata, por qué quiere ser golondrina, por qué quiere ser mariposa. O sea, ¿se volvió loca o qué? No, no, hay algo, hay un significado. Y así cada uno de estos reactivos. Está cortito, no es muy largo. Son 3 reactivos que van a copiar y a contestar aquí en el número 2. Esto no, lo quitamos de aquí. Y luego, ya con eso terminamos el apartado número 3 o tema 3 y nos vamos al apartado número 4, que es el que está un poquito más extenso. Este es el más largo porque son preguntas que hay que contestar. Y sí está, mm, es el tema más importante, por decirlo así, de esta actividad número 1. Los 3 anteriores fueron como una introducción, pero eso es lo que nos importa porque a partir de aquí vamos a empezar a desarrollar las siguientes clases. Nos dice en las instrucciones, recuerden que lo que va en rojo no se copia. Eso es nada más una explicación. Dice, las obras literarias, como la novela, el teatro, el cuento y otros, se escriben en un día concreto, en un año concreto, en un siglo concreto. Es decir, están ubicados en el tiempo. Cualquier cuento, cualquier novela, es más, cualquier escrito está ubicado en el tiempo. Eso es lógico, ¿verdad? Se escribió hace 20.000 años, perdón, no es cierto, hace 1000 años, hace 2000 años, se escribió hace 40 años o se escribió hoy, en este día durante la mañana. Están ubicados en el tiempo. Es muy importante porque los escritos de los seres humanos, todos los escritos que hacemos los seres humanos, aparte de que son una expresión de lo que yo pienso y de lo que yo creo, también tienen influencia de lo que ocurre a mi alrededor. O sea, yo soy una persona que vive en un contexto muy específico y tengo influencia de lo que pasa en la economía de mi país, en la política de mi país. También tengo influencia de mi educación. O sea, no escribimos eh, un texto objetivo, solamente con un significado, sino que tiene otros significados porque tiene influencia de lo que está pasando alrededor en la historia de mi vida, en la historia de mi país, en la historia del mundo. Entonces, cuando leemos un libro, tenemos que saber en qué época está escrito. Por ejemplo, si leemos Un Mundo Feliz, eh, que está escrito más o menos en la segunda mitad del siglo XX, va a tener influencia de lo que pasaba en la época. Si, en cambio, si leo otro texto más antiguo, eh, digamos como la Biblia, pues es de hace 2000 años y se escribió durante casi 1000 años, ¿verdad? Para formarse, pues es de otra época, entonces tiene otra influencia. No se puede leer de la misma manera. Por eso es importante conocer los periodos de las épocas literarias,
porque van a tener un significado de acuerdo al momento en que se escribieron. Y hay libros todavía mucho más antiguos que la Biblia, lo vamos a ver en este apartado. Por eso es importante que que leamos bien las preguntas y clasifiquemos muy bien la información que viene a partir de la página 53. Aquí nos dice que vayamos a la página 53, me voy a ir un poquito más rápido para llegar a la página 53, ¿ok? Aquí está página 53. A partir de aquí, épocas literarias, esos textos nos están hablando de cómo se fueron desarrollando las épocas literarias, pero es largo esta información de aquí, entonces lo que voy a hacer es que la voy a ir clasificando. Dice aquí, consulta tu libro de texto y responde las siguientes preguntas. Vamos a ver primero la literatura antigua, porque es la que conservamos de la época más vieja del hombre. Aquí viene este texto, ¿verdad? Que es el Gilgamesh, posiblemente el más antiguo. Y aquí viene esta información que es la que vamos a acomodar. O sea, ustedes lean más o menos y consulten aquí mismo a qué época corresponde. Dice, época antigua, de las primeras manifestaciones literarias hasta el siglo decimoquinto, o sea, desde lo más antiguo que conocemos hasta el siglo decimoquinto. Por ejemplo, estamos hablando de las civilizaciones de Mesopotamia, de Egipto, de China, de la India y de los hebreos, que son escrituras muy, muy antiguas. Entonces vamos a clasificar, esta información la vamos a clasificar a través de estas preguntas. ¿Qué periodos o siglos abarca la literatura antigua? Aquí está, pues nada más escriban ustedes la época antigua de qué a qué época va. Aquí nos dice de las primeras manifestaciones literarias, estamos hablando de los fenicios probablemente, de, de, de esas épocas en que se empezó a hacer la escritura, hasta el siglo decimoquinto. Y luego nos dice, nos pregunta, ¿cuáles civilizaciones produjeron las primeras manifestaciones literarias? Bueno, hay que buscarlo aquí. Y así vienen todas las etapas. Literatura moderna. Vamos a buscar aquí la literatura moderna, dónde empieza, ¿verdad? En estos textos, ¿sí? Miren, aquí está literatura moderna. Del siglo decimosexto, o sea, siglo XVI, al siglo decimonoveno, XIX. Literatura moderna, es lo que nos está preguntando aquí. ¿Qué periodos abarca la literatura moderna? Pues aquí está la respuesta. Y luego nos dice, ¿dónde nos pregunta, dónde se desarrolló la literatura moderna? Pues aquí lo buscamos, ¿verdad? Aquí viene toda esta información. De eso se trata este apartado. Y luego viene la literatura contemporánea y contestar las cuatro preguntas. Eso es lo que va a estar un poquito más largo porque hay que leer más información. Porque nos dice que es a partir de la página 53, o sea, de la 53 en adelante, de eso se trata. Y ya cuando terminemos, pues hay que llevar la actividad completa al salón. Primero me la tienen que presentar a mí. Este, aquí yo me equivoqué. Dice, ya que termines, toma. No. Bueno, es que depende. Si alguien está trabajando exclusivamente de su casa, pues me la tiene que enviar en clase. Pero los que van al salón de clase tienen que llevar la actividad completa, los cuatro temas de la actividad uno, y ahí me lo presentan y yo se lo reviso y ya que tengan mi firma con la calificación, le pueden tomar las fotos para subirlas a Classroom. Esa sería toda la actividad uno. Está un poco larga porque son cuatro temas. La primera actividad abarca todo esto que les acabo de mencionar. Y sí es muy importante que le dediquen el tiempo para hacerlo. Va a estar ya en Classroom el video, el archivo de instrucciones y los libros ya están en la biblioteca para que los busquen, los descarguen. Vamos a empezar con el número uno, ¿verdad? Vamos en ese orden. Y pues cualquier pregunta que tengan, pues la contestamos ahí en el salón de clase. Ahí cuando vayan me hacen las preguntas que necesitan y ya les explico lo que se requiera para que terminen su actividad.
Pues bueno, chicos, muchas gracias y nos vemos en el salón de clase. Hasta luego.